Bien, vamos a hablar de un tema que yo le puse como título Acercamiento a la tragedia griega. Esta es la segunda charla que tenemos, tuvimos una hace algunas semanas que la hizo Rodolfo, sobre un tema absolutamente contingente que es fundamentos filosóficos de la teoría de género, ¿no es cierto? Que es algo que está ocurriendo ahora, es algo, como dicen los periodistas, una noticia que está en proceso, ¿no? En desarrollo, eso. Y que, ¿no es cierto?, uno podría proyectar hacia dónde va esto, o en qué va a ir a parar la evolución de este desarrollo, de este nuevo cambio cultural, hacia una nueva moral, un nuevo tipo de sociedad, pero no sabemos por qué es algo que está absolutamente en desarrollo. Entonces es algo contingente, actual. Y yo he titulado a esta charla Acercamiento a la tragedia porque la realidad histórica de la materia que vamos a tratar hoy día queda ya 26 siglos hacia atrás. Entonces es algo que está bastante lejano, ¿ya? Entonces, para no pecar de soberbia, lo puse acercamiento, ¿no? Porque entre esos 26 siglos y ahora se ha escrito tanto, hay tantas opiniones y versiones sobre este fenómeno artístico y cultural llamado la tragedia griega que hay mucho por decir. Entonces yo propongo en esta charla una primera mirada, quizá con el ánimo y la tentación de seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una primera mirada. Para partir, a mí me gustaría preguntarles, a ver si cada uno desde su experiencia podría decir o intentar definir, ¿no es cierto?, qué es lo trágico, ¿ya? ¿Qué entendemos cuando decimos esto es trágico o qué es trágico? ¿O cómo podemos definir lo trágico desde la experiencia de cada uno? No sé si alguien pudiera decir qué entendemos como trágico, ¿ya? No pensemos en los griegos, sino que desde la experiencia de cada uno. ¿Qué podríamos definir como algo trágico? Estar sometido a las contradicciones existenciales. ¿Ya? Contradicciones, ¿no es cierto? Ya. Algo asociado al dolor. Dolor, ¿no es cierto? Tragedia, dolor. Dolor. Fatalidad. 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 ¿Algún ejemplo de dolor o contradicciones o fatalidad? La muerte, ¿no es cierto? Ya. ¿Ah? Ya. El mal término. De las cosas que terminan muy mal. Como las óperas, como el 97% de la ópera. Ya. Terminar mal, voy a poner, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Algo más? Que tiene ¿cómo se llama? Ascendencia social, que anida en la sociedad. Ya. Tiene que pesar de la sociedad. Está en el seno de lo social, ya. Es social. Ya, correcto. Ya. Contradicciones existenciales, dolor, fatalidad, muerte, terminar mal y que anida en lo social. Es bien interesante esto que dicen ustedes, puesto que ninguno de ustedes ha mencionado algo que está bien, porque eso marca la distancia que tenemos con el mundo griego. Ninguno mencionó la presencia de Dios, que para los griegos es muy importante. Dios, claro, pero el destino muchas veces estaba, incluso los mismos dioses estaban caían también, eran sometidos al destino. Dios, el destino, ¿no es cierto? Y para acercarnos a la mentalidad griega de lo trágico,
voy a poner un pequeño ejemplo. Me van a disculpar que yo soy profe, entonces esto es como parte de mi formación profesional. Entonces, para esto me quiero permitir una licencia, les voy a pedir a ustedes que me permitan hacer lo siguiente, que a mí me gusta mucho dibujar, me gusta explicar con dibujos, ¿ya? Lo hago pésimo, ¿ya? Dibujo horrendo, ¿ya? Pero igual todavía no ha habido nadie que me haga un parelé, así que mientras no haya nadie que me haga un parelé, lo voy a seguir haciendo. Así que voy a dibujar monos, ¿ya? Yo explico haciendo monos. Voy a poner un ejemplo. Para eso voy a tomar un libro que no pertenece al mundo griego, sino que es un libro que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el libro de Job. Es un libro que está en la Biblia. ¿Y quién era Job? Job era un hombre, voy a dibujar a Job, un desafío terrible, ¿no es cierto? Después pueden juzgar mis monos, ¿no? Pero vamos a suponer que este es Job, ¿no? Voy a poner una túnica. Muy interesante porque uno lo había oído, no sabía. Claro. Pero hay los pintores, ¿no es cierto? El arte sí se ha dedicado con mucha más suerte que yo a dibujar a Job, ¿ya? Pero este Job, ¿no es cierto? Job es un hombre respetuoso de Dios, es un hombre que ha sido bendecido por Dios por este respeto y por ser un hombre justo. Entonces, un día, el demonio, ¿no es cierto? Vamos a dibujar el demonio. Parece gato, pero no importa, es el demonio, ¿ya? El demonio, ¿no es cierto?, le dice a Dios, no voy a dibujar a Dios, le dice a Dios, este hombre, porque este hombre alaba a Dios, celebra la presencia de Dios y canta las alabanzas a Dios, y el demonio le dice a Dios, este hombre tiene este comportamiento únicamente porque tú lo has bendecido con una serie de bienes y de dones. Y dice, ¿qué te ha puesto, no es cierto? Y aquí está la tentación, ¿no es cierto? Que si tú le quitas todo lo que tiene, él no sería un hombre que te adore y que cante alabanzas en tu nombre. Y Dios le permite al demonio tentar a Job. E incluso más le dice, hazle lo que quieras, ¿ya? Pero no lo mates, ¿ya? No lo mate. Entonces aquí empiezan las tribulaciones de Job, porque Job tenía una gran hacienda, tenía hijos, tenía esposa, tenía criados, tenía ganados, tenía tierra, ¿eh? Y poco a poco se los van quitando, vienen tribus extranjeras, arrasan los campos de Job, matan a sus hijos, dispersan todo su ganado, le roban todas sus posesiones. Job queda tirado en la calle, ¿no? Incluso es atacado por enfermedades, por sarna, pústulas, ¿no es cierto? Huele mal Job, ¿no es cierto? Está ¿no es cierto?, reducido a la más mínima expresión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Huele mal, ¿no? Ponen unas mosquitas ahí. Huele mal el pobre Job. Y la mujer reniega de él, le dice, tú, que Dios te ha quitado todo, Dios ha barrido contigo sin que tú te lo merezcas, y tú no reniegas de él. Y Job, efectivamente, nunca reniega de Dios. Dice, si yo he recibido tantas cosas buenas de Dios con serenidad, tengo que saber recibir lo malo también con serenidad, ¿no? Y Job pasa la prueba. Finalmente, Dios reconoce que y le demuestra al demonio que no eran los dones ni todos los bienes, ¿no es cierto?, con que Dios había premiado a Job, la razón por la cual Job no renegaba de Dios, sino que había un amor honesto y sincero de Job hacia Dios. Eso demostraba que Job era un hombre respetuoso de Dios, un hombre temeroso de Dios y un hombre justo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le restituye todo lo que le quitó
Es cierto que los hijos no, porque los hijos habían muerto, pero Job vuelve a tener hijos, y tiene 7 hijos, 3 hijas, le restituye toda su hacienda y le devuelve más. Entonces, en esta historia en que Job, ¿no es cierto?, parecía estar inmerso en una tragedia horrible de crueldad y de infamia inmerecida, hay un Dios que finalmente hace justicia y aporta reparación, ¿no es cierto? Y ese es el universo, ¿no es cierto? O ese es el mundo judeo-cristiano, el mundo judeo-cristiano donde hay un Dios, donde hay una esperanza, donde hay una noción de justicia. En el mundo de la tragedia, no hay nada de esto. Esto no existe, ¿no? Sí existe la divinidad, pero ante el infortunio de los seres humanos, la respuesta de la divinidad es el silencio. El silencio. Es decir, los dioses le dan la espalda a los hombres. Hay un poema hay un poeta, ¿no es cierto?, un poeta griego que se llama Píndaro, que es del período clásico griego, siglo V, y Píndaro, ¿no es cierto?, compara, porque para los griegos era muy importante dentro de esta cosmovisión, ¿no es cierto?, cómo vivir una vida justa y cómo vivir una vida que valga la pena, ¿ya? Entonces, Píndaro compara al ser humano, al hombre bueno, con una planta, ¿no es cierto?, con una planta que crece y se desarrolla en el rocío de la mañana, algo así dice, ¿no? Y con eso está diciendo que el ser humano es un ser humano carente, porque una planta necesita de la meteorología, ¿no es cierto?, de que no hayan heladas, de que llueva, de que no hayan temperaturas extremas, de que haya una mano diligente que remueva la tierra, ¿no es cierto?, que remueva la tierra y que haga en cierto modo que esta planta fructifique. Entonces el ser humano es como una planta, es un ser que necesita de otros y cuya vida y cuyo desarrollo depende de fuerzas que están y de otros que no son el mismo, que están fuera de sí. Incluso en el universo griego, por muy contradictorio que parezca, la belleza de la excelencia humana pareciera estar precisamente en la fragilidad y en la vulnerabilidad, en lo frágil y en lo vulnerable. De eso nos hablan los mitos, en donde vemos que hay un montón de dioses que se enamoran de los humanos, ¿ya? Y dioses que persiguen los dioses. Zeus, por ejemplo, que es el dios principal de los griegos, suele ser un dios, diríamos en chileno, un dios muy lacho, ¿ya? Entonces pareciera que esta condición de fragilidad y vulnerabilidad en los griegos, ¿no es cierto?, tiene un valor. Comparado el amor, ¿no es cierto?, de los hombres, de los seres humanos, ¿no es cierto?, comparado el amor de los seres humanos con el amor que pueden experimentar los dioses. Voy a intentar dibujar dioses, hacer una nube, voy a poner acá arriba la nube, no sé si están sonrientes, pero esas son más terribles. Comparado el amor que puede darse en el ámbito del humano y el amor que puede haber entre los dioses,
el amor de los humanos es mucho más efímero, el amor de los humanos es mucho más breve, es finito. Sin embargo, algo hay en esta fragilidad y en esta vulnerabilidad que los dioses envidian. Algo hay en este amor efímero, en este prodigio vulnerable que es la humanidad, que los dioses envidian. Y de ahí, ¿no es cierto?, se sostiene este cosmos de los griegos en donde los dioses suelen ser inclementes, suelen ser envidiosos, porque los dioses griegos tienen todas las cualidades que tienen que tenemos los seres humanos, solo que aparte de eso tienen poder y son inmortales. Entonces los dioses griegos son chaqueteros, envidiosos, lascivos, vengativos, mala leche, no sé. Todas las cualidades que tenemos los seres humanos la tienen los dioses griegos. Sí, sí. Hay algo, ¿no es cierto? Hay algo, por eso decía que el amor o la condición humana tiene un fulgor, una luz efímera que no poseen los dioses y que los dioses quisieran conocer, pero no pueden, ¿no? Sí. Bueno, entonces la tragedia surge en este contexto, haciendo alusión a lo frágil y vulnerable de la existencia del ser humano. Y surge en un contexto histórico, que se asocia al siglo V antes de Cristo, y se asocia con una de las construcciones más notables del mundo griego, ¿no?, que es la democracia. El siglo de Pericles, claro, ¿no? Entonces, desde el siglo VIII, más o menos, siglo VII, siglo VI, habíamos tenido en Grecia, primero monarquía, luego un gobierno, ¿cómo se llama? Un gobierno de los aristócratas, el gobierno de los aristócratas. Luego hay un gran reformador en el siglo VI, que es Solón, de Atenas, y Solón, el gobierno de la monarquía, ¿no es cierto?, es el poder concentrado en uno solo. El gobierno de los aristócratas concentra el poder en las familias notables, en las familias de linaje noble, ¿no es cierto? Y Solón consigue instaurar algo que se llama la plutocracia. La plutocracia, ¿no es cierto? Y esto abre un poco la participación en el poder, porque aparte de los que son de un linaje noble, también los comerciantes enriquecidos, ¿no?, que tienen dinero y que quieren tomar parte en las decisiones. Entonces, aquí aparece, ¿no es cierto?, se abre el espectro del poder a lo que podríamos llamar la burguesía de la época. Y entre medio, ¿no es cierto?, aquí en el siglo VI también vamos a tener una tiranía, un gobierno centrado en un tirano bastante sui generis, que se llama Pisístrato. Dentro de las reformas de Solón, ¿no es cierto?, había una que, porque en este periodo, ¿no es cierto?, si uno tenía deudas y no podía pagarlas, caía en la condición de esclavo. Entonces, una de las reformas importantes de Solón es liberar a los deudores del DICOM de la época, ¿no es cierto?, y a impedir que caigan en la esclavitud, ¿no? Bueno, luego tenemos a Pisístrato, que es un tirano bastante sui generis, puesto que va a hacer una serie de reformas que tienen que ver con
con que los más pobres y los artesanos, los campesinos, puedan acceder a la propiedad de la tierra, puedan comprar sus granjas, ¿no es cierto? Y esto va a significar una apertura y un crecimiento económico para todo lo que es la polis ateniense, ¿no? Y finalmente vamos a tener la democracia con otro reformador que se llama Clístenes, ¿no? Entonces, la tragedia surge en este periodo, entre el siglo VI y el siglo V. Pisístrato va a instituir concursos en que los poetas pueden competir con unas composiciones que se llaman ditirambos, que son himnos en honor a Dionisio. Que Dionisio, ¿no es cierto?, tradicionalmente se asume que la tragedia surge, ¿no es cierto?, en Grecia en torno al culto de Dionisio, ¿no? Bueno, pero lo que quiero reseñar es que en este movimiento, ¿no es cierto?, también hay una racionalidad que tiene que ver con el cómo conseguimos como sociedad vivir bien, cómo tratamos como sociedad vencer esta precariedad. Y se consigue a través de la democracia. Y la tragedia se consolida fundamentalmente en este periodo que es la democracia.